Aquí con nosotros, ven y conócelos, historias que laten en cada rincón. Nos encontramos con nuestros invitados, la psicóloga Daisy Martínez Castro y el masoterapeuta Crescencio Mora Gómez, quienes nos van a venir a hablar de diferentes, más bien de dos temas con respecto al, sé que serían desarrollo del ser humano o algo así, pero bueno, sí. Hago las presentaciones. La psicóloga Daisy Martínez Castro, como ya lo mencioné, ella tiene un eslogan, por llamarlo de alguna manera, o como me había dicho psicóloga, una filosofía como una filosofía de vida muy, muy particular, muy personal, que me agradó mucho, que dice: no puedo dar lo que no tengo, no puedo pedir lo que no doy. Ella es fundadora y directora del Centro de Atención Integral DAVI. Hay una palabra que no puedo mencionar mucho, si nos apoya más psicóloga. Soy speaker TEDx. Ajá, y capacitadora y participante en la promoción de la salud integral, licenciada en psicología, máster en docencia y consejera tanatóloga, evaluadora y rehabilitadora neuropsicológica. También es terapeuta cognitivo, conductual y contextual. Y nos encontramos también con el masoterapeuta, como ya lo mencioné, Crescencio Mora Gómez, cofundador Desarrollo y Bienestar Integral, certificado tiene una certificación en estimulación temprana, psicomotricidad y desarrollo neuromotor, diplomado en terapia física y rehabilitación, y certificación en vendaje neuromuscular, ¿sí? También se encuentra con nosotros el profesor José Chung, quien él viene de la Escuela Secundaria General número 2, pues viene a platicarnos sobre un evento muy importante que se está llevando a cabo en estos momentos en esta escuela. Y bueno, maestro José Chung, o Pepe Chung, como lo conocen, más conocido como Pepe Chung, como le dicen los chicos, ¿no? Los jóvenes. Ajá. Sí. Bueno, nos vamos ahorita. Sí les pido de favor si podemos escuchar primero a la psicóloga Daisy Martínez Castro, primero a las mujeres. Sí, psicóloga Daisy, tenemos dos temas, que es neurodiversidad, que es diagnóstico a la intervención o camino a la inclusión. Buenas noches, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Empezando por el primer tema, que sería neurodiversidad, tal vez sería un poco preguntarles a los que estamos aquí, para que no sea tanto como un soliloquio, sino como una charla, si ya han escuchado el término de neurodiversidad anteriormente. No, okay. No tanto como, sí, bueno, un enfoque no haga trampa. Muy amplio, no. Ok, sí. Bueno, actualmente se está buscando que todas estas condiciones, que algunos ya hemos de conocer por el tema educativo, por el tema también social, como el autismo, el TDAH, discapacidad intelectual, entre otras condiciones de neurodesarrollo que se pueden llegar a presentar, pues son existentes, pero actualmente se está buscando que se hablen o se mencionen desde un lenguaje neuroafirmativo, el cual está costando mucho trabajo. Desde título personal, debo declarar que todavía no consigo dominar muchos de esos términos, porque la comunidad, es decir, las personas que presentan dichas condiciones, están luchando día con día para que muchos términos que ocupamos profesionales los ocupemos de una manera más humana, más distinta y no tan patologizante. De ahí viene el término de neurodiversidad, de entender que nosotros somos como una variedad de seres humanos, de personas que procesamos diferentes, pero dentro de la neurodiversidad existimos dos rubros. Es como si fuera un pastel. Tenemos un pastel completo y cuando lo dividimos, de un lado podemos estar los neurotípicos, es decir, aquellas personas que no presentan ningún diagnóstico o ninguna situación en particular
a nivel neurodesarrollo o incluso a nivel salud mental. Y del otro lado estarían los neurodivergentes. ¿Quiénes son los neurodivergentes? Aquellos que procesan de una manera distinta, que tienen un procesamiento diferente a lo típico, a lo habitual. Por ejemplo, personas que tienen TDAH, que tienen autismo, pero también en ese abanico de la neurodivergencia entran personas, por ejemplo, con trastorno obsesivo compulsivo, con trastorno depresivo, con trastorno de ansiedad, entre otros diagnósticos o condiciones que pueden estar dentro, pues, de este marco, ¿sale? Eso es como para que vayamos entendiendo qué es la neurodiversidad, ¿sale? Es decir, el mundo, el entorno es neurodiverso, pero existimos algunos típicos, comunes y corrientes, digo yo, y existen otras personas divergentes o neurodivergentes, ¿sale? Eso es desde la filosofía o desde la línea de la comunidad. No está aún aceptado desde el modelo biológico, médico, obviamente, hay que separarlo. Yo como profesional, por ejemplo, que me dedico a hacer diagnósticos, no puedo tal cual colocar dentro de un diagnóstico, es una persona neurodivergente, no puedo hacer eso porque invalido el diagnóstico. Y yo como profesional ahí sí tengo que ocupar los términos que me pide o que me solicita obviamente el modelo que está regido, que todavía es el DSM-5, que todavía tenemos que el CIE-11. En un reporte sí lo puedo ocupar, pero en un reporte general, pero en un reporte de resultados diagnóstico, ahí sí no se puede hacer aún todavía. Se está luchando porque se logre, se acepte este modelo un poquito más neuroafirmativo, ¿sale? Ahora, ¿por qué mencionar neurodiversidad y el término del protocolo diagnóstico a la intervención? ¿Ustedes saben qué hay que hacer para diagnosticar un autismo o un TDAH? Pues como tal, no, o sea, el último es, pues hay que hacer test y todo eso, ¿no? Pero pues así en sí, no. Sí, pues es un trabajo bastante arduo, a mí me ha tocado verlo de la mano de usted, psicóloga, pero sí es muy, muy arduo. De hecho, hay siempre con los papás la duda de quién es realmente el que diagnostica, si un doctor, si un psicólogo, si un pediatra, si un neurólogo. Siempre han tenido los papis esa duda, quién es la persona indicada que nos pueda dar el diagnóstico certero o bien elaborado. Una pregunta. Ahorita en este momento, por ejemplo, gracias psicóloga, en este momento, por ejemplo, que tuvo la intervención el profe José Chung, por ejemplo, el maestro que trabaja con jóvenes, ¿no? Adolescentes, sí, ya un poquito más grandecitos, pero que llegan con alguna situación así que dice él, no, pues con test los diagnostican, pero por ejemplo, no sé, ahí no, cómo saber, o sea, hay niveles de estos eventos o cómo le llaman. Sí, podemos hablar de niveles, pero regresándome un poco, existe un protocolo diagnóstico. Algo que usted mencionó muy importante es que llegan adolescentes y hay que hacerles test y así. Eso se llama diagnóstico tardío. Sí, que hay adolescentes que llegan y todavía no son detectados, ¿no? Y claro. Cuando... De hecho, hay muchos adultos que hasta los 30, 40, 50 años resulta que nunca fui exagerado, resulta que nunca fui, disculpen por el término, pero muchos adultos crecimos con el estigma de no era tonto, no era que no fuera listo, porque sino no que podía. Exactamente, sino que tenía una condición. Exacto, tenía una condición que limitaba pues obviamente algunas de mis características y lo limitaba el contexto, no la condición. Porque si de saber que había esa condición, tal vez el contexto hubiera tratado diferente a esa persona. No diferente desde la lástima, sino desde la comprensión y el ajuste razonable, que ahora ya se le llama así. Darle seguimiento, ¿no? Es correcto. Ahorita, bueno, el protocolo varía. Lo ideal, como para psicoeducar un poco, lo ideal es que el protocolo sea multidisciplinario. Es un error que el diagnóstico lo haga una sola persona. Eso no es aceptable. ¿Quiénes tienen que participar?
pueden participar, y lo sugerible es que participe el cuerpo docente o el cuerpo educativo. A lo mejor no te van a dar ellos un reporte, pero sí que en el proceso de evaluación existan test, encuestas, cuestionarios resueltos por el equipo docente, porque son los que lo ven la mayor cantidad de horas en la semana versus la familia, ¿sale? Claro. El segundo hogar, por así decirlo. Entonces es la otra opinión, porque son las personas que tienen esta mirada social en otros entornos, en otros espacios distintos al hogar, a la casa. Obviamente tiene que participar también un psicólogo, pero no cualquier psicólogo, ¿sale? Porque me han tocado muchos informes que me dicen, es que yo lo llevé con tal psicólogo y él aplicó un dibujo y con eso me dijo que era autista. Cuidado con esa parte, no se debe de hacer. Lo ideal es que sea un psicólogo certificado en evaluación. Las personas tienen todo el derecho de preguntarle al psicólogo, al profesional, ¿usted tiene certificaciones en evaluación? Y si no te lo quiere decir, sal de ahí corriendo, ¿sale? Porque es la obligación. Es como el médico tiene todos sus diplomas exhibidos, tal vez el psicólogo no, pero sí tiene la facultad y la obligación legal de decirte, sí estoy capacitado, aquí está mi certificación. Está mi cédula. Exactamente, o sea, yo tengo todo en regla, ¿no? Y como que reportar esa parte. También puede participar un psicopedagogo, puede participar también un terapeuta del lenguaje, también puede participar un terapeuta físico. Esos son como los plus, sería lo ideal. Y obviamente tiene que haber una parte médica, que es por parte de pediatría a veces, o bien neuropediatría o neurología, paidopsiquiatría o psiquiatría, ¿sale? Muchos papás nos preguntan, pero es que mi hijo no está loco. No es porque esté loco. Es un complemento, y es que el psiquiatra observa comportamientos y es el adecuado para suministrar en caso necesario algún fármaco que requieras por comportamiento, no porque haya alguna situación por ahí de locura. El medicamento no lo debe recetar un psicólogo, ¿no? Realmente tiene que ser un neurólogo. No. Y qué bueno que lo mencionas. En ocasiones sí lo da el neurólogo, pero es más el psiquiatra. El psiquiatra. Sí, el neurólogo. El neurólogo también, pero desde su postura, ¿no? Neurológica. ¿Por qué menciono esto? Porque existe, por eso debemos de respetar el protocolo diagnóstico, porque dentro de los diagnósticos, importante que participen todos, podemos encontrar algo que se llaman comorbilidades, otras condiciones como epilepsia o como alguna afectación a nivel sistema nervioso. ¿Y quién es la persona adecuada ahí? Pues neurología, para hacer la intervención correcta. Y pues eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? Del protocolo a la intervención. Como bien mencionaba y muy acertado el comentario, los psicólogos no podemos suministrar medicamentos. Aguas si un psicólogo te dice, tómate esto o tómate aquello, está prohibidísimo. O sea, bien podemos denunciar a esa persona por delitos contra la salud, porque sí, así se han dado casos, lamentablemente, ¿sale? Sí. Entonces, sí, la intervención igual es multidisciplinaria. Tienen que participar todos, pero obviamente que ahí quienes entran un poquito más al quite a veces son psicólogos, psicopedagogos, los educadores, pero todo tiene que ser desde un enfoque multidisciplinario, y yo siempre sugiero el modelo centrado en la familia, porque la familia es quien va a estar acompañando en todo el proceso a la persona diagnosticada. ¿Y qué pasa si los papás no consideran que sus hijos tengan una condición? Podemos contestar esta pregunta en unos segundos, porque nos vamos a unos cortes comerciales. En un momento continuamos. Sigue aquí con nosotros. Regresamos en Aquí con nosotros. Hola, regresamos con ustedes en Aquí con nosotros.
después de esta breve pausa. Y bueno, maestro José Chung, retomando su pregunta, con respecto a los psicólogos, creo que quería realizar alguna pregunta. Ajá. ¿Qué pasaba con los papás que no querían o no sabían si tenía algún tipo de de condiciones? De condiciones. ¿Quién contesta? Bueno, no, podemos contestar cualquiera de los dos, no se preocupe. Varía mucho. Hay muchas cuestiones que poner en juego. Hay papás que se resisten tanto a un diagnóstico, como hay papás que se niegan demasiado de no, mi hijo no tiene nada, pero ve que se le dificulta la escuela. O mi hijo no tiene nada, pero no es normal que mi hijo quiera andar en la escuela sin zapatos. Entonces hay cositas o hay detallitos que los maestros, por ejemplo, el maestro no me dejará mentir, la detección temprana en la escuela siempre inicia por los maestros. Los papás tienen como la idea de que el hijo tiene algo, pero no lo quieren consolidar por miedo, por temor, o aceptarlo. Y una vez que llega a la escuela, los maestros identifican que el niño se para, no permanece sentado, no pone atención, le cuesta. Entonces los papás son llamados a la escuela, el maestro les expresa todo esto y pasa lo que él dice, ¿no? Muchas veces dicen, no, pues tal vez mi hijo no tenga nada, o todo lo contrario, ¿no? Se empiezan a preocupar y empiezan a buscar ayuda. Y es donde luego nos llegan a nosotros los casos, ¿no? La maestra me refiere esto, pero yo tengo mis dudas. Entonces igual en el caso de la maestra, que lo hemos trabajado así, se mandan igual unos test a la escuela, los maestros contestan las situaciones que han presentado en la escuela, se contestan otros por papás y aparte se observa al niño. Entonces lo que es una evaluación es un proceso súper extenso, muy largo, pero es muy padre. Hemos aprendido muchas cosas con estos detalles. ¿Y aquí lo recomendable sería que fuera en primaria o secundaria? Híjole, yo creo que en ambos. La detección. Yo creo que en ambos. En mi caso, cuando detectamos. En mi caso yo tengo TDAH, a mí nunca me lo detectaron ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria. Yo me vine a dar cuenta que yo tenía TDAH siendo papá. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene una condición de vida. Cuando llevamos a nuestro hijo con el neurólogo, es que a mi hijo le pasa esto y esto. Y me dice, pues sí, no es normal, pero a mí me pasaba lo mismo. Me dice, pues quiere decir que usted también tiene algo. Entonces ya con base a eso, también pues sacamos mi diagnóstico y sí, yo desde pequeño pues tuve problemas en la escuela. A mí me iba mal en la primaria, en la secundaria más o menos, igual preparatoria. Me costó, pero pues logramos sacarlo. Pero si esto se hubiese sabido antes o yo hubiese tenido la intervención oportuna o temprana, las cosas hubiesen sido diferentes. Sí, claro. Pero lamentablemente no fue así, ¿no? Eso no quiere decir que no pude sacar una carrera, eso no quiere decir que no pueda yo el día de hoy trabajar con niños con educación especial. Al contrario, siento que los puedo entender mejor y por eso mismo podemos ayudar mucho a que los niños que tengan una condición de vida a esta temprana edad se le pueda dar un buen seguimiento. Ayuda demasiado. Lo ideal... Sí, adelante. Lo ideal sería, por ejemplo, en los primeros 3 años de vida. Ahora, en los primeros 3 años de vida no quiere decir que ya vamos a hacer un diagnóstico. Quiere decir que vamos a ir monitoreando algo que se llaman los hitos del desarrollo, como los estándares, ¿no? De lo que yo tengo que ir logrando, como los niveles de desarrollo que tengo que ir alcanzando. Si desde los primeros 3 años ya nos damos cuenta que el menor no está desarrollándose dentro de lo esperado, obvio, hay niños que se desarrollan más rápido que otros, pero, por ejemplo, el lenguaje, que no haya un desarrollo del lenguaje adecuado, por ahí de los 2 años, que no diga ninguna palabra, ningún balbuceo, eso ya nos debe de dar una señal de alerta bastante clara. La marcha, que el caminar lo haga de una manera muy tardía, después del año 8 meses más o menos, que no haga contacto visual, que no se concentre en ciertas acciones, claro, ajustados a su edad. No vamos a querer que un niño de 2 años se nos quede viendo una película 2 horas, no, ajustado. Y las mamás y papás que son como muy pertenecientes a sus hijos, se dan cuenta, o sea, dicen, es que algo no me cuadra o no me cuadraba incluso desde que lo cargaba, es como que algo no me cuadraba. ¿Qué pasa con los papás que a veces tardan un poco en acercarse al diagnóstico? A veces no es por descuido, a veces sí, a veces es por una negación o un proceso de duelo que se está viviendo frente al diagnóstico.
Algunas personas lo niegan, algunas otras personas aceptan esta teoría de que los padres vivimos un duelo cuando hay un proceso de diagnóstico. ¿Por qué? Porque tú depositaste expectativas en un ser humano y que cuando recibes un documento que dice que todo tu pronóstico va a cambiar, pues obviamente que hay un impacto ahí, cambia el esquema, hay que cambiar las expectativas, las creencias y hay que reacomodar todo y pues volver a depositar nuevas expectativas, pero ahora ajustadas a la nueva realidad. La realidad, ¿no? Hay una pregunta que me está causando ruido, ¿sí? Ustedes ahora sí, los expertos en estos temas, los profesionistas que son, atendiendo pues las diferentes, ¿cómo le podemos? Discapacidades, condiciones, las diferentes condiciones, ¿qué piensan de las escuelas que hoy en día tienen un letrero afuera que dicen que son inclusivas? ¿Ustedes piensan que los jóvenes que lleguen ahí con diferentes condiciones son bien atendidos? ¿O piensan que ellos van a tener avance o van a tener retroceso o estancamiento? ¿Qué piensan? Es una muy buena pregunta. Yo creo que igual la podemos contestar ambos. En nuestro caso, que trabajamos con nenes con discapacidad, siempre nos damos cuenta que siempre la detección oportuna es en las escuelas, pero los maestros se dan cuenta, lo detectan, y ahorita que ya se está haciendo la escuela inclusiva, pues los detectan más, porque no les llegan 1, les llevan 5, les llevan 10, 8, y sí se preocupan mucho. Hay maestros que no lo vamos a negar, se ponen a investigar, estudian un poco, ven de qué manera los pueden ayudar, pero llega un punto en que se sobresaturan. Si es un grupo de 20, de 30, que 15 tengan una discapacidad, es pesadísimo. Si nosotros podemos trabajar con 5 cada uno de los maestros, imagínense un grupo más amplio para un solo maestro con neurotípicos y con niños neurodivergentes, pues sí es muy pesado. Hay maestros que no pueden adaptar todas las actividades para ambos tipos de niños, porque unos requieren más atención que otros. Nosotros creemos que sí, probablemente sí se pueda trabajar, pero de la mano de un psicólogo, de un asistente, de un terapeuta, como por ejemplo las escuelas que ofrecen lo que es USAER. Sí se podría, pero lamentablemente supongamos que la escuela tiene 90 alumnos y de esos 90 alumnos, 60 tengan una discapacidad, una sola maestra de educación especial no se da abasto. Nos pasó en el caso de nuestra hija, cuando acudía a la escuela. Ella iba a clases normales, pero también asistía con la maestra USAER, pero la miraba yo creo que una vez al mes en todo lo que fue el ciclo escolar. Entonces no hay un buen seguimiento. Sí, el tema de la inclusión es muy de debate, porque apenas estamos en camino a... En México yo considero que estamos en integración. Para poder hablar de inclusión tendríamos que hablar de los otros términos, que son segregación, exclusión e integración. Pero rescatando como los más importantes, ahorita nosotros vamos en integración. ¿Qué es integración? Deposito o meto o introduzco a los chicos en un mismo espacio. No podemos hablar de inclusión porque el sistema todavía no está preparado para ello. Necesitaríamos todo un equipo multidisciplinario constante y fijo dentro de las escuelas para poder contar con las herramientas de hablar de una verdadera inclusión. Bueno, ¿quiénes? Lo ideal sería obviamente un equipo docente, pero que esté formado, ajeno a que sean normalistas o sean psicopedagogos o educadores, que tuvieran una formación en las áreas de las neurodivergencias. Primero. Segundo, obviamente debe de haber un psicólogo o psicóloga de manera fija, pero siempre haciendo la escala cantidad de población, cantidad de psicólogos, porque no es 1 para 100, exactamente. Y también debe de existir un maestro de educación especial, eso es forzoso, igual equiparable a la población, y lo ideal, ya hablando así como en un sueño muy grandioso, trabajadores sociales y enfermero o enfermera o médicos. Y médicos. Sí, o sea, ese sí es como básico, porque nosotros estamos hablando de neurodivergencias, pero la inclusión implica otras condiciones como parálisis cerebral, como también hipoacusia, como también algunos otros padecimientos que ni siquiera conocemos los nombres, porque hay tantos padecimientos genéticos que provocan características
que no permiten un desarrollo típico, pero que sí tienen derecho a una educación. Entonces, ahí es donde ya estamos en contra del sistema. Primero tendríamos que tener un sistema muy bien armado para poder estar en él. Para poder decir, voy a convertir las escuelas de gobierno en inclusivas, para poder atender todo tipo de alumnado que llegue con calidad. O sea, una atención con calidad. ¿Y qué pasa? Hay cantidad más no calidad. Sí, no es nada, aquí con nosotros no es nada personal, pero pues sí, hay que ser realistas, ¿no? Entonces, yo pienso en lo personal que no se pueden atender, ¿sí? Y que hay un retroceso en ellos, estancamiento y quizá retroceso, porque no están atendidos como debe de ser, ¿sale? Sí. Y tan solo, pongámoslo fácil, como las escuelas de educación primaria. La escuela de educación primaria, lo que les dejan en USAER son 6 años. Lamentablemente la escuela primaria tiene 6 años de educación especial. Después de esos 6 años, ya nos redujeron a 5, creo. Sí, son 5 años, y después de esos 5 años deben como de volver a concursar, y si no les cambian la maestra de USAER a otra institución y se quedan sin maestra de USAER, pero con todo ese alumnado que ya tiene la necesidad de. Entonces sí es pesado, porque pues si empezó en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ya cuando llega a sexto año ya no tiene maestra de educación especial, ya se fue. Entonces sí es una tarea ardua que hay que checar para que pueda ser mejor. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Maestro Chung, vamos a hablar de su proyecto, ¿sale? Aquí con nosotros, En un momento continuamos. Sigue aquí con nosotros. Regresamos en Aquí con nosotros. Hola, regresamos en Aquí con nosotros, y como les comenté antes de la pausa, pues vamos a platicar con el maestro Chung, José Chung o Pepe Chung, como le dicen sus alumnos. Maestro, pues platíquenos sobre el proyecto que tiene usted de su escuela, de la Escuela Secundaria General número 2. Buenas noches, maestra, muchas gracias por Buenas noches, maestro. Pues aquí la invitación más para el programa es que todos aquellos que nos están viendo el día de hoy, hacer la invitación. La Escuela General número 2 de aquí de Coatzacoalcos se está cumpliendo, está en los meses próximos a cumplir 50 años. En el mes de septiembre se estarían cumpliendo 50 años de tradición de la fundación de la escuela, y a raíz de esto, pues iniciamos con las labores para conmemorar este aniversario, y la iniciamos con una carrera atlética que va a ser el 21 de junio a las 7 de la mañana, iniciando en la Secundaria General número 2. Ahí sería la salida. Ahí está, la salida y la llegada. El banderazo, ¿no? Entonces, hacer la invitación a todos los alumnos de la escuela, a todos los exalumnos, a todos los docentes y al público en general. Esta invitación es más extensiva a todo aquel exalumno que salió de la escuela. Pues así son 50 años de haberse fundado. De formar estudiantes. Muchos de ellos en la actualidad pues son doctores, son petroleros, de todo, ¿no? Abogados, ingenieros, todos profesionistas. La verdad, entonces hacer la invitación sobre todo a ellos, y también hacerle la invitación a aquellos docentes que ya están ahorita jubilados, o que en su momento tuvieron de ser docente, brincaron a ser directivos o funcionarios, hacerles la invitación para que se acerquen y puedan participar de esta primera festividad, vamos a decirle así,
porque vienen otras series de actividades que vamos a hacer que es encaminada a la celebración de nuestros 50 años de esto, ¿no? Una tradición, la General 2 siempre ha sido una tradición, en su momento fue catalogada como la General 1, por ser tan competitiva ahora sí con la otra escuela hermana que tenemos, que es la Moseizan. Entonces sí, teníamos ahí un tema de competencias, donde siempre, ya sea en deportes o temas culturales, siempre salíamos avante, ¿no? Concursos de escoltas, claro, y muchas cosas así. Ok, bueno, pues aquí con nosotros, maestro, pues ya lo estamos escuchando, y bueno, pues también ampliamente pues recomendamos, ¿no?, a toda la comunidad en general, como bien lo dijo el maestro José Chung, exalumnos, exmaestros, bueno, no exmaestros, no, maestros jubilados, ajá, no, porque maestros siempre van a ser, ¿verdad? Jubilados, pues que se acerquen, si no tienen el contacto del maestro Chung, nosotros lo vamos a dejar, maestro, me imagino que nos va a permitir dejar su información para que tengan comunicación con usted, y bueno, ya se empapen, ¿no?, de toda la información. Sí, la carrera va a contar en 2 categorías, la categoría estudiantil, que es donde estamos involucrando a los alumnos de la escuela y de otras escuelas, porque también agradecer a la parte directiva, a la maestra Silvia García Ábalos, de supervisora de la zona escolar 21, que nos abren las puertas de sus escuelas para que ellos hacerles llegar la invitación también, como escuelas hermanas de la zona escolar. Igual agradecer a la parte directiva de la escuela de la Secundaria General número 2, a la licenciada Iris Rojas Cabreras, que también es fomentando este tipo de actividades deportivas, donde se involucra la vida saludable, la recreación, el tema familiar, porque también se les está haciendo invitación a que los niños vayan con sus papás, ¿no? Porque no nada más es el tema de la carrera. Que sea como una convivencia, ¿no? También. ¿no? Tenemos ahí, aparte de la carrera, de la categoría estudiantil, pues tenemos la libre, que ahí es donde entran el público en general. Okay. Pero también tenemos la parte... Están invitados, También la parte recreativa, que va a ser una caminata de 2.5 kilómetros, para que aquellos que dicen, no, pues yo no corro, pero pues quiero mi jersey. Como aquí, que troto. Sí, claro. Y aquí es hacer la invitación. Vamos a contar con 300 kits, que es una playera conmemorativa. No trajo la playera para todavía mostrarla. No la tenemos, está en producción, pero es una playera, la verdad, está gustando mucho. En estos días saldrá en nuestras redes sociales el diseño de la playera, para que los que quieran y gusten puedan adquirirla. El costo del kit está en 300 pesos, que incluye la playera y el número para la competencia. Para, ¿no?, la competencia. Ya pues quien quiera igual nada más la playera, pues igual se les está obsequiando, bueno, no se les está vendiendo. Sí. No, yo quiero que me lo obsequien. Dijo obsequiar, ¿verdad? No, se está vendiendo, y pues la intención es que llegue mucha gente, ¿no? Estamos esperando que sean arriba de 300 participantes para que asistan, ¿no? Y igual aquí agradecer, si nos permiten, agradecer al alcalde de Coatzacoalcos por las facilidades prestadas para poder realizar esta actividad. La verdad, agradecemos al alcalde, al doctor Pedro Miguel Rosado García, todas las facilidades que nos están brindando para poder hacer esta carrera. Ok, bueno, pues aquí con nosotros, maestro, pues también los va a promocionar, y esperamos que sea un éxito, y que tengan pues bastante convocatoria, ¿sí? Sí, muchas gracias. Sí. Les recordamos la fecha, es el 21 de junio, por ahí hacían la broma, pues es el Día del Padre. Claro. Entonces, llevemos a correr a los papás, y de ahí, claro, y de ahí llévenlos a comer, ¿no? Porque siempre pasa el 10 de mayo y a nosotros nos olvida. Se nos olvida de que nos llevan a correr, sí es cierto. Muy buena elección la fecha. Entonces, hacer la invitación el 21 de junio, a las 7 de la mañana en la Escuela Secundaria General número 2, ubicado en la
en la colonia Puerto México, Bellavista 2000, ahí estaremos. Cualquier información o que quieran informes de la carrera nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Bueno, así lo deseamos de corazón y bueno, aquí con nosotros está seguro que, bueno, que sí van a llegar, que van a tener mucha convocatoria y éxito sobre todo, ¿sí? Muchísimas gracias. Maestros no, ¿verdad? Psicólogos. Bueno, maestros, todos. Ajá. Para cerrar, aquí con nosotros sí les agradecería unas palabras, pues no sé, así como que nos llegue a los padres, a los papás, de esos hijos que tenemos y que a lo mejor no podamos reconocer, o no queramos como padres reconocer porque nos es difícil, como ya lo mencionó. Quiero comentarles a título personal que es un tema muy, muy amplio, o temas muy amplios los que traen ustedes y que pues no nos alcanzaría el tiempo y bueno, vamos a aprovecharlos lo más que se pueda y sí me gustaría que nos compartieran algo, pues muy, muy así como para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, exactamente como lo dice el maestro Chung, hacer conciencia en ellos, ¿sí? Sí, pues yo creo que una de las más importantes es siempre pues poner la atención a tus hijos. Los papás siempre nos damos cuenta cuando algo no anda bien. Siempre detectamos cuando algo no anda bien. Igual nos llegó un caso de una mami que igual ella notaba que algo no cuadraba, que algo no andaba bien. El caso de este nene miraba hacia el frente y cuando cambiaba la mirada un ojito se le iba, ¿sale? Entonces ella decía, esto no está bien, lo detectaron igual en la escuela, se hizo la detección temprana y se le encaminó, de hecho estuvo un tiempo con nosotros, se le comentó que se podía trabajar con ella y también se le mandó a la neurología. Entonces nos falta ver todavía el seguimiento con él, pero siempre los papis, siempre, si tienen la duda, si tienen la cosquillita de esto, yo veo que otros nenes no lo hacen, el mío sí, ¿no será que por ahí anda algo? Entonces si tienen la duda, no hay como despejar esas dudas, y más si es a una edad temprana, 3, 4 añitos, y se puede un poquito más pequeños, muchísimo mejor. Siempre que una detección se haga oportuna y temprana, va a favorecer mucho en lo que viene siendo el desarrollo de un niño, a llegar con mejores capacidades a su etapa adulta. Así es. Y bueno, y aunque no sea en edades tempranas, nunca es tarde, ¿sale? Nunca es tarde para disipar dudas, nunca es tarde para un diagnóstico. Obviamente que ya hubo un camino recorrido, pero siempre es valioso el saber la razón por la cual a mí me costaba algo. Nos da muchas respuestas, nos calma a nivel emocional el saber que no es que estuviera defectuoso, sino que había algo que me estaba impidiendo generar ciertos aprendizajes y que con ciertos cambios puedo llegar a generarlos o lograrlos. Ahora, si tú como papá o como mamá ya fuiste y tocaste puertas, porque también nos ha tocado, y ya fuiste cuando él estaba en el kinder, y ya fuiste cuando estaba en la primaria, y ya fuiste cuando estaba en la secundaria y te dijeron infinidad de veces, no, no es nada, no, no es cierto, todo está bien, y tú sigues teniendo dudas, es importante que cuestiones todo lo que te estén diciendo, porque si mamá y papá tienen ciertas dudas, es por algo. No hay ningún especialista que sea más especialista en su propio hijo que los padres, y sobre todo si son padres presentes. Si hay dudas, cuestiona a ese profesional, cuestiona qué argumentos tiene para decir que no está ocurriendo algo, porque si algo te está diciendo a ti tu instinto paterno o materno que algo no está cuadrando, debe de existir una razón, la que sea, pero debe de existir. ¿Por qué? Porque pueden existir muchas alteraciones por temas conductuales, por temas sensoriales o por temas de neurodesarrollo, pero alguna respuesta sí te deben de brindar. Y bueno, si ya recibiste el diagnóstico, tómate tu tiempo, toma tu calma, date ese espacio de crisis, porque es un proceso, es una transición. No va a pasar nada si paras un momento ya teniendo el diagnóstico, incluso aunque ya lleves tiempo de terapia y de tratamiento con tu hijo.
Si tú aún sigues sintiendo ese dolor o ese duelo constante de por qué a mí, por qué a mi hijo, o no quisiera que nos estuviera pasando esto, porque los padres pasamos por ese proceso, a veces es necesario parar. Por eso justamente me gusta mucho el siempre decir, no puedo dar lo que no tengo, ni pedir lo que no doy. ¿Por qué? Porque no puedo darle a mi hijo calma, ni puedo darle a mi hijo fe en que va a haber un progreso evolutivo, ni tampoco puedo pedirle que haga las cosas en calma si yo no la estoy favoreciendo. Entonces, para que un menor, futuro adulto esté bien, primero tengo que estar bien yo como padre, y para eso tengo que tomarme el tiempo. Primero hay que estar tranquilo yo para que pueda estar tranquilo mi hijo. Así es, para podérselo transmitir. Y pues ya para cerrar, en mi caso, un diagnóstico, una etiqueta no determina el camino, simplemente nos da la ruta. ¿Sale? Aquí con nosotros les agradece enormemente que hayan estado con nosotros y compartirnos todo, pues toda esta sabiduría, ¿no? Aquí con nosotros les agradece, se despide y bueno, pues gracias por estar con nosotros en una emisión más y bye, hasta la vista. Aquí con nosotros.